En 1916, Argentina tuvo un Estado liberal oligárquico. Era liberal porque los ciudadanos tenían libertades civiles como el derecho a la propiedad y la prioridad la tenían las clases altas. Pero también eran conservadores porque existía el fraude electoral. Argentina tenía un modelo económico agroexportador, lo que exportaba materia prima e importaba manufacturas. Había una inversión en capital extranjero y una inmigración europea, que eran los trabajadores rurales, parte del sector social dependiente, o sea que no tenían otro medio de producción propio. Estos también tuvieron más participación política. En 1890 hubo una crisis económica europea, lo que hizo que bajen los precios internacionales de los productos agropecuarios. Esto causó que haya gente que esté en contra del gobierno, que era la Unión Cívica. El 26 de julio de 1890 hubo una revolución del Parque con los objetivos de eliminar la corrupción, sacar al presidente Miguel Juárez Celman y elecciones limpias. El vicepresidente Carlos Pellegrini pasó a gobernar y usó una política de cooptación, que era la elección de nuevas personas para el gobierno por los que ya estaban dentro. Esto hizo que los opositores, la Unión Cívica, se divida. Los disconformes y los católicos se fueron. El resto fundó la Unión Cívica Radical, el primer partido político moderno. Este grupo pedía elecciones democráticas y hizo muchos intentos fallidos de golpe de Estado, con su líder Hipólito Yrigoyen. Las medidas del radicalismo. Esto comienza con los sectores medios urbanos que constituyeron la base electoral de los gobiernos radicales, como el de Yrigoyen. El Estado liberal democrático. El radicalismo en Argentina amplió la democracia con la ley Sáenz Peña, que ampliaba la participación ciudadana a través del voto. La política reformista. El radicalismo desarrolló una política reformista en las áreas que consideró primordiales para garantizar una movilidad social ascendente. Distribuyeron cargos públicos a cambio de apoyo en las elecciones. Esto se denominó patronazgo estatal o clientelismo. La política educativa alentó el aumento de alumnos de clase media e integró a los hijos de familias obreras. Se establecieron escuelas primarias y secundarias y bachilleratos nocturnos. Las autoridades universitarias privilegiaban a los grupos dominantes y restringían el acceso a nuevos sectores sociales. En el año 1900 comenzaron a organizarse los centros de estudiantes y se creó la reforma del régimen de gobierno universitario. Gracias a las manifestaciones en Córdoba, el año 1918 se acordó la reforma universitaria. Esta establecía la autonomía y el cogobierno, obviamente, de las universidades. Establecieron concursos públicos para designar a los docentes. Se crearon cátedras paralelas con el objetivo de ofrecer formas alternativas de dictar una misma materia. Y se creó la libertad de cátedra. Permitía a los profesores el derecho de enseñar sin condicionamientos ideológicos. El estallido de la Primera Guerra Mundial. Los británicos destinaron sus recursos económicos a la producción bélica. El cese de las inversiones británicas produjo fuertes desequilibrios en el comercio exterior argentino, evidenciando la vulnerabilidad del modelo agroexportador. La guerra desencadenó un proceso inflacionario. La escasez de bodegas para el transporte y el encarecimiento de los fletes provocaron la reducción del volumen de las importaciones y el aumento de los precios en las manufacturas. Las principales consecuencias de la guerra fue el ascenso de Estados Unidos como primera potencia económica mundial. En la Argentina, las manufacturas e inversiones norteamericanas comenzaron a desplazar a las tradicionales de origen británico. Se estableció entonces un esquema de comercio triangular. Argentina exportaba a Europa y con divisas obtenidas de esas ventas importaba de los Estados Unidos bienes manufacturados. Los conflictos sociales. La caída de las exportaciones a causa de la Primera Guerra Mundial creó un clima económico de mucha tensión en el país. La inflación y la desocupación llevaron a los sectores obreros a reclamar y organizar huelgas a través de los gremios y sindicatos. La política laboral. La Unión Cívica Radical pretendía ampliar la base social de su partido, incorporando a los sectores obreros. La política laboral de Yrigoyen le asignó al Estado un papel de árbitro en los conflictos entre los obreros y los empresarios. En los primeros años de gobierno, Yrigoyen priorizó la negociación con las ocupaciones obreras lideradas por dirigentes sindicalistas.
El gobierno utilizó la represión para debilitar a los sindicatos conducidos por los socialistas y por los anarquistas, como ocurrió con los trabajadores municipales y los de los frigoríficos. Las huelgas. Durante la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores, los efectos de la inflación sobre los salarios y la desocupación sobre la calidad de los empleos fueron las principales causas del descontento de los sectores obreros. El costo de vida se mantuvo en índices elevados hasta el final del conflicto y se estabilizó después de 1922. Las intervenciones militares en conflictos laborales aceleraron el proceso de la politización del ejército, que culminó con la usurpación del poder en 1930. La Semana Trágica. Los trabajadores de los talleres metalúrgicos, Pedro Bacena e hijos, situados en el barrio de Pompeya de la ciudad de Buenos Aires, iniciaron una huelga en demanda de mejores salarios y condiciones de trabajo. A principios del mes de enero de 1919 hubo enfrentamientos con la policía y murieron 4 personas en cercanías del establecimiento Fabri. El 9 de enero, los trabajadores se declararon en huelga general y miles de personas asistieron al sepelio de las víctimas en el cementerio de la Chacarita. Allí, las fuerzas policiales dispararon indiscriminadamente contra la multitud y los disturbios callejeros se extendieron a otros barrios. El conflicto en la Patagonia. A comienzos de la década de 1920, la abrupta caída de las exportaciones de lana provocó pérdidas en los ingresos de los terratenientes patagónicos. Este contexto repercutió negativamente en las condiciones de vida de los peones de estancias que se organizaron para reclamar mejoras laborales. Sin embargo, los propietarios terratenientes reaccionaron con dureza a las peticiones de los trabajadores y exigieron la intervención del gobierno nacional. Irigoyen envió al teniente coronel Héctor Varela para negociar con los sectores enfrentados. Luego de fracasar en un primer intento de mediación, la represión fue brutal e incluyó fusilamientos masivos de peones. La Constitución Nacional de 1853 establecía la duración del mandato presidencial en 6 años e impedía la reelección de forma consecutiva. Al término de su gobierno, Irigoyen postuló a Marcelo Torcuato Alvear como su sucesor. En las elecciones, los conservadores no lograron una alianza electoral homogénea. Los personalistas eran los partidos de Irigoyen y estaban respaldados por los líderes barriales de los sectores medios, y los antipersonalistas eran un grupo heterogéneo de políticos radicales, de larga trayectoria, con cierto arraigo en las provincias. La presidencia de Alvear coincidió con un periodo económico de relativo bienestar. La reconstrucción del mercado mundial alentó a la recuperación del modelo agroexportador y favoreció los emprendimientos industriales gracias al aumento de las inversiones norteamericanas. Los principales problemas económicos que enfrentó el gobierno fueron el elevado gasto público y los conflictos internos de las terratenientes ganaderas. Desde la primera presidencia radical, la expansión del empleo estatal provocó un elevado gasto público. Algunos ministros del gabinete de Alvear pretendieron modificar esta situación para debilitar el apoyo popular al irigoyenismo y al mismo tiempo hacer frente al pago de los préstamos extranjeros. Alvear procuró aumentar los ingresos del Estado a través del aumento de las tarifas aduanales.